Señor, en medio de las dificultades que tenemos, uno nunca puede prometer. Usted sabe que hay unas palabras que están prohibidas para a los que predican o enseñan la palabra. Cada vez que un predicador, alguien que dice y cae, no voy a demorar mucho, eso es prohibido. Así que yo mejor no digo nada. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Muy bien. El título del mensaje es Mente bien enfocada, vida bien ordenada. Yo dudaba un poco. Yo al principio había pensado en el título de Mente bien enfocada, vida ordenada. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted ha ordenado algo en su casa o en el trabajo, o alguien ha ordenado por usted algo, pero no lo ha ordenado bien. Así que algo puede estar ordenado, pero no bien ordenado. Entonces, por eso el énfasis en que mente bien enfocada, vida bien ordenada. O sea que, porque no es cualquier orden, es el buen orden. Por eso es necesaria que la mente esté bien enfocada. Así que los versículos que vamos a tratar es del 5 al 15, pero para que consideremos el contexto, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 8 de Romanos. A partir del versículo 1 dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ahora lo vamos a dejar así, mientras explico el contexto para que entonces podamos entrar en lo que realmente es el meollo del asunto. Aquí Pablo está hablando viene desde el capítulo 7, hablando de la batalla que hay entre esta naturaleza. Cuando habla de la carne, la Biblia se refiere a los deseos pecaminosos, esta naturaleza que tiende a todo lo contrario de Dios, no quiere saber nada de Dios. Bueno, entonces todo el capítulo 7 Pablo está hablando acerca de eso, de esa lucha, que el bien que quiero hacer no hago, sino que el mal, porque el pecado que mora en mí y tal, y todas esas luchas. Pero entonces él comienza a partir de este versículo 8 diciendo: ahora pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a sus deseos, al yo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, a mi manera, etc. No, dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es decir, hay esperanza, no tenemos por qué andar de esa manera. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Y todo esto es posible en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y como el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, entonces nosotros tenemos el poder de Dios para decir no a eso. Eso era algo que la ley no podía hacer. Es decir, ahí teníamos los mandamientos, y aunque una persona se esforzara, aunque los cumpliera casi todos, por haber desobedecido uno, se hacía culpable de todos. Entonces, pues no valía. Éramos culpables. Ahora, ¿qué sucede al morir Cristo en esa cruz? Es decir, el justo por los injustos. Por lo tanto, nosotros en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que somos pecadores y que es imposible salvarnos, que viene a ser el Espíritu Santo de Dios, nos da convicción de pecado, nos arrepentimos, aceptamos el sacrificio sustituto de Jesucristo por nosotros en esa cruz, porque lo que tenemos que estar en esa cruz éramos nosotros. Entonces,
Desde ese momento, hermanos, la persona que toma esa decisión ya no anda en la carne, sino en el espíritu. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, vamos a entrar, así rapidito, nada más toqué esto, porque como les digo, es a partir del versículo 5 que vamos entonces a entrar nosotros en materia. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver con nuestra mente. Si nosotros en qué pensamos, en dónde estamos enfocados, y o estamos enfocados o andamos en el espíritu o andamos en la carne, ¿no? Entonces solamente existimos dos grupos, hermanos. Los que andan conforme a la carne tienen una mente en la carne. Es así. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Hermanos amados, ahí está más clarito que el agua, hermanos. Hay dos, o andamos, nuestra mente está en las cosas de la carne, o la mente está en las cosas del espíritu. Una de dos. Hay dos condiciones también, es decir, de acuerdo al grupo que se pertenezca, hay dos condiciones. Fíjese cómo dice el versículo 6 entonces. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir eso en buen castellano? Que si nos ocupamos en la carne, estamos muertos. Y si nos ocupamos del espíritu, estamos vivos, en las cosas del espíritu. Y eso tiene también que ver con la relación que se tiene con Dios. Es decir, si la mente está ocupada en las cosas de la carne, está muerta. Si la mente está ocupada en las cosas del espíritu, entonces hay vida, hermanos amados. Y eso tiene también que ver con la condición de esta persona en relación a Dios. Fíjese cómo dice, porque cuando nos está diciendo, en el versículo 6 leo nuevamente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, nos habla de esa condición en la que se encuentra la persona dependiendo de dónde está su mente, ¿no? ¿Cuál es su enfoque? Por eso hablamos de mente bien enfocada, vida bien ordenada. Ahora, fíjese en el versículo 7, de aquí mismo seguimos en Romanos, vamos a ver las características de una mente que se ocupa de la carne. Característica de una mente que se ocupa de la carne. Lo vemos en el versículo 7 entonces. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, hermanos amados. Entonces, si queremos considerar bien las características de una mente en la carne, esa mente, uno está muerta, como decíamos en un principio, pero además es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque rechaza a Dios, rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. No le interesa, no estoy de acuerdo, a mí no me parece. Es más, fíjese, cuando nosotros hemos desobedecido, nosotros nos hemos enemistado con Dios. Porque si Dios me dice, es por aquí, y yo hago, y cuando nosotros lo hacemos, ¿cuántas veces ha sido? Nosotras muchas veces, no es que yo no sabía, bien que sabíamos. Entonces nos enemistamos con Dios. Es que se opone a Dios, dice la palabra. Así que vemos esa característica. Ahora vamos a ver otra de esas características también. Ahí mismo en el versículo 7 vemos la otra característica. Número 3, ¿no? Primero está muerta, segundo es enemiga de Dios, número 3, esa mente que se ocupa de las cosas de la carne, dice que no se sujeta a la ley de Dios, hermano. Es rebelde, arrogante, cínica, jactanciosa. Yo sé, es que es como yo digo, es mi opinión por encima de lo que Dios diga. Es que yo, y nos volvemos un yo. No quiere ceder, no escucha la verdad. Es que es así porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque ese es mi anhelo, porque me hace sentir bien. Oiga, eso es lo que se está dando en el mundo,
¿O no? ¿Eso te gusta? Tómalo. Tú te lo mereces, porque tú lo vales. Eso, hay una cosa de crema, creo. No voy a decir la marca para no hacerle comercial, ¿no? Pero dice así, porque tú lo vales. Y mereces esto y mereces aquello porque tú lo vales. Entonces, hermanos, cuando se toma esa actitud, simplemente se está manifestando una rebelión contra la ley de Dios. Es su propia conclusión. Es lo que le dé la gana hacer. Es que a pesar de las consecuencias, yo paso por encima. No me importa porque es que yo lo quiero. Yo recuerdo un episodio muy triste. Y recuerdo cuando estábamos el pastor y mi persona en una consejería. Y el pastor le habló a esta persona. Y la persona dijo, como esto, ¿no? Lo que estábamos leyendo, que no se sujeta a la ley de Dios. Y el pastor le habló y la persona dijo, el pastor le dijo, perdón, usted sabe y que si Cristo viene y usted está en esa condición, ¿y sabe la respuesta? Yo voy a aprovechar mientras. Oiga, eso es como dicen por ahí, apaga y vámonos. Fue terrible, hermano. Fue terrible, es decir, estaba consciente. ¿Eso qué quiere decir? No se sujeta a la ley de Dios. Pero número 3, la otra característica, ahí mismo está, observe, ni tampoco puede. Es decir, no puede. ¿Y por qué no puede someterse? Ay, es porque es débil, porque pobrecito, pobrecita. No. Es porque la causa es su propia naturaleza. La naturaleza de esa carne, esa mente carnal. No puede. Y le pongo el ejemplo. A mí me gusta ver la ilustración de los salmones. ¿Usted ha visto los salmones cuando van a desovar en los reportajes? No es que lo he visto personalmente. Lo he visto en algún reportaje, alguna cuestión. Y cuando ellos van, porque dice que van a donde nacieron, tal, y van ellos allá, a esa misión, que saben que pueden morir en el intento. Pero bueno, así es la naturaleza de ellos, ¿no? Y qué lindo es cuando para vencer las corrientes contrarias, ellos saltan y se doblan así para como impulsarse. Bueno, todo eso es tan hermoso, pero fíjense que la naturaleza del pez es estar bajo el agua. Ese es su ambiente, su hábitat. Pero ellos, a causa de eso, igual hay otros peces también que saltan, ¿no? Pero ellos no se quedan mucho tiempo, porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de ellos es estar debajo del agua. Pues asimismo, las aves. Usted ha visto aves como águilas también y otras, que vistan a un pez, por ejemplo, y vienen y se meten bajo el agua. Pero eso es por poco tiempo. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Entonces, la naturaleza del pez no es estar fuera del agua. La naturaleza del ave no es estar dentro del agua. Pero pueden estar por un tiempo. Pues así mismo, la mente carnal, por un tiempo puedes estar. Aparentar que todo está bien. Pero eso es un autoengaño. Cuando se está considerando que todo está bien. Pero no. ¿Por qué? Porque se está oponiendo esa mente a la voluntad de Dios. Se mantiene en su posición. Aparenta por un tiempo, como el pez que sale por breve tiempo, o el ave que entra por breve tiempo. Hermanos amados, y luego esa mente se enoja con Dios, se enoja con las cosas de Dios, se enoja con el pueblo de Dios, se enoja con todo lo que tiene que ver con Dios. Porque no puede, lo dice la palabra.
no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¡Qué terrible! Por eso aún, acuérdese, cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no queríamos saber nada de Dios, nosotros no vinimos voluntariamente. Olvídese de eso. Siempre fue Dios que nos fue a buscar. Porque no podíamos. Dios se valió de cosas que usted ni siquiera se podrá imaginar, o tal vez sí se las imagina, o tal vez sí las sabe, pero fue Él el que nos fue a buscar en su misericordia y su amor. ¿Por qué? Porque la mente carnal lo resistía y tampoco podíamos. A Él sea toda la gloria. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, por más que se esfuerce, no puede. Hay cuantos que hacen cosas, pero después, cosas que se supone que agradan a Dios, pero después que si voy a la iglesia, si alabo al Señor, si leo la palabra, si predico, evangelizo, ayuno, hago esto, sirvo al Señor, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer eso? Si lo hago y no lo hago por la motivación correcta, no lo hago buscando, o más bien, teniendo las razones correctas, eso que hace no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacer todas esas cosas, pero si no obedecemos a Dios, eso no agrada a Dios. Es tremendo. ¿Y por qué no puede agradar a Dios? Porque no cree, hermano. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, hermanos, hay una relación directa. Cuando la Biblia habla de que creer es obedecer. Dios le dijo a Abraham: ve, primero le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único, al que amas. Y le dice que vaya a Moriah, a un monte que yo te voy a mostrar. Y lleva a tu hijo, porque te estoy pidiendo que lo sacrifiques. Y Abraham fue, hermano. Y cuando él iba con el muchacho y con los siervos que le acompañaban, le dijo, cuando llegó al monte donde Dios le indicó, él le dijo a los que lo acompañaban: quédense aquí, porque el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Dios le había dicho que lo sacrificara, pero él estuvo dispuesto y él creyó a Dios, por lo tanto le obedeció. Y si nos ponemos a leer en la palabra, usted va a ver qué es eso. Si creo, obedezco. Eso es literal, hermano. Creer es obedecer. Así de sencillo. Fíjese cómo lo dice Santiago en el capítulo 2 de Santiago. En el versículo 17, dice la palabra, Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera obediencia, hermanos, requiere del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, si el Espíritu de Dios no mora en la persona, es imposible, obviamente. Pero cuando hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Es posible, aleluya, gloria al Señor. La fe sin obra es muerta. Por eso, si creemos, obedecemos. A partir del versículo 9,
Entonces vamos a ver, porque ya vimos todas las características de esa mente que anda desordenada, que no está bien enfocada, y por lo tanto nosotros que queremos ese buen enfoque para que nuestras vidas estén ordenadas, veamos pues lo que nos dice la palabra a partir del versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Vio? Ahí está clarito. Está haciendo una diferencia entre los que tienen a Cristo o el Espíritu de Dios mora en ellos y por lo tanto le pertenecemos al Señor, y los que no. Nosotros todos, si ahora usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted se encontraba en esa condición. Si no, aún los que escuchan, sepan que esa es la característica número 1, distintiva en el creyente. ¿Cuál es? Que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. Así es que ahí vemos la gran diferencia. Pablo comienza a hablar de este grupo que no vive según la carne, que no está enfocado en la carne, sino en el Espíritu. Y comienza a hacer esa descripción. Se requiere entonces, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, que se produzca ese fruto. ¿Y es el fruto de quién? Es el fruto del Espíritu, que está morando en nosotros y por lo tanto se va a producir, se va a manifestar ese fruto en nuestras vidas, porque Él, el Espíritu Santo, está morando en nosotros. Damos fruto del Espíritu. ¿En qué momento? Ay, bueno, sí, ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y ahora ese fruto se va a producir. ¿Pero cómo se va a producir? ¿Así como con una varita mágica? Ciertamente que no. Se va a producir en la medida que nosotros cedamos al Espíritu Santo. Es decir, si nosotros al leer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra nos está indicando cómo agradarle al Señor. A mí me gusta siempre poner como ilustración cuando hablamos en este aspecto del Espíritu Santo, de su guianza. Usted recordará allá Esther. Cuando Esther fue escogida, de ser escogida, porque la reina Basti se había levantado contra el rey, y entonces había sido desechada y entonces mandaron a buscar algunas para escoger dentro de ellas a la que iba a ser la próxima reina. Y entonces había un eunuco, eran los que se encargaban de los harenes, y este hombre es como un tipo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él le dio todas las instrucciones, porque esta Esther halló gracia delante de este eunuco, y él le dio todas las indicaciones para que ella pudiera agradar al rey. ¿Qué cosas hace? Eso hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder vivir para Él. Entonces, en la medida que nosotros, a través que oímos o escuchamos o leemos la palabra, y nosotros, conociendo cuál es la voluntad de Dios, cedemos al Espíritu Santo, nos quitamos nosotros para que Él sea, hermanos amados, en esa medida nosotros le estamos entregando el control y por lo tanto se va a producir el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando cedes tu mente, cedes tu vida al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos producir ese fruto. Así que cuando Él le cedemos el control, ¿en qué sentido? Estamos pensando algo que no le agrada, algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque la cuestión comienza antes de que hagamos, la cuestión comienza aquí, hermano, aquí es que se gana o se pierden las batallas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es como dice aquel
pensamiento de que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellas. Entonces llegó a nuestra mente algo que no agrada a Dios, que le dimos cabida, seguimos allí para que eso se fuera acumulando y luego pasar a la acción, o de una vez lo cortamos. Depende de nosotros. Hermanos, necesitamos dar fruto, y el fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios quiere producir ese fruto en nosotros, pero eso depende de cada uno de nosotros. La fructificación y la transformación ocurren, hermanos, en nuestras vidas de dentro hacia afuera. Usted toma una semilla, la siembra ahí, la introduce en la semilla, la introduce ahí en la tierra, hermanos, ¿qué? Eso no tiene vida, me lo mete ahí en la tierra, tiene que morir, hermanos. Al meterla ahí en la tierra la cubre, pero algo está pasando allá adentro. Hasta que sale la plantita y lo que es. Asimismo acontece en nuestras vidas. Es de dentro hacia afuera. Esa obra de transformación y fructificación, el Espíritu de Dios la opera en nuestras vidas de dentro hacia afuera. Debemos de entonces permitirle a Él que siga obrando en nuestras vidas. Eso requiere la activa participación de cada uno de nosotros. Entonces nosotros vemos que antes esa mente estaba en rebeldía contra Dios. No teníamos paz. Desde el momento en que cedimos el control a Él, ahora tenemos paz. No nos rebelamos contra Él, le damos cabida, vamos cediendo, vamos muriendo, vamos dándole a Él el lugar que le corresponde. Ahora tenemos otra forma de vivir, otra forma de hablar, otra forma de actuar. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza, hermanos, a darse esa transformación en nuestras vidas. La mente que estaba en rebeldía ahora tiene esa paz. Y usted, si es verdad que eso no se da de una manera completa, en un momento así y ya. No. Pero a medida que pasa el tiempo, se van dando más y más cambios, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debe haber, hermanos, cambios, debe operarse cambios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros, y como Él está morando en nosotros, debe producirse fruto, hermanos amados. Si está usted bien enfocado, si no está bien enfocado, sigue el desorden en la vida, hermanos amados. Pero hay una completa rendición cuando nosotros verdaderamente le damos el lugar a Él que le corresponde. Hay una sumisión a su voluntad. Aleluya. Vemos esos cambios que se dan tremendamente. ¿Y esto cómo se da? Como dice Pablo a Gálatas capítulo 5 versículo 16, cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es una orden o un mandato. Es un imperativo presente. Andad. O sea que eso no es, ay, que si yo quiero, que a lo mejor que mañana dentro, bueno, porque ya se está acabando el año, entonces el otro año sí. No, es andad, y eso es continuamente. Si usted y yo, hermanos amados, queremos verdaderamente ganar la batalla, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. La manera de no ceder terreno a la carne es andar en el Espíritu. Amén. Es así, tan sencillo como eso. Pongamos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, en lo que agrada a Dios, y veremos esos cambios, esa transformación. No habrá lucha, no habrá angustia. ¿Por qué? Porque le estoy dando el lugar a Él que le corresponde en mi vida para su gloria y honra. Sigue diciendo el versículo 10 de Romanos,
Estamos en el capítulo 8 de Romanos, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Este cuerpo, hermanos amados, está siempre tendiendo a lo que no agrada a Dios, está muerto, pero por el espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? No la nuestra, la justicia de Dios, porque Cristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario, resucitó, Él pagó el precio por nosotros, es la justicia de Dios que nos da vida, hermanos amados, para su gloria y honra. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A Dios damos gloria y honra, porque seremos ciertamente, aleluya, este cuerpo en debilidad será enterrado, pero resucitará en poder para la gloria de Dios, porque esto corruptible será transformado en incorrupción para la gloria de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. El versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si el Señor murió por nosotros, pagó el precio en esa cruz del Calvario para darnos vida, para imputarnos esa justicia suya. ¿Eso qué quiere decir? Que por todo lo que hayamos hecho o podamos hacer, Cristo pagó ese precio por nosotros en esa cruz del Calvario. Maravilloso Dios. Y ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, porque hemos sido justificados. Justificados pues por la fe. Tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, nosotros hemos sido justificados por la fe. Una obra maravillosa que ha hecho el Espíritu de Dios en nuestras vidas es de convencernos de pecado, justicia y juicio. Él es el que nos ayuda, toma de lo suyo y nos los hace saber, nos guía a toda verdad, nos muestra cuál es la voluntad de Dios, nos hace ver eso no le agrada, nos dice, nos redarguye, trata con nosotros, nos inquieta, nos dice, vuélvete a mí. Eso hace el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Así es que tantas cosas maravillosas que hace el Espíritu por nosotros. Entonces, hermano, nosotros no le debemos nada a la carne, es al Espíritu. Por eso dice Pablo, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. Entonces, ¿por qué cedemos en la carne? Como que le debemos algo. Cuando la carne está incitándonos y tratando de llevarnos a algo que no agrada a Dios, ¿por qué voy a ceder? Si yo no le debo nada a ella. Y esto es posible, hermano. ¿Cuándo nos hemos hecho análisis para que nos sacaran sangre para exámenes? Todos aquí, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo usted tiene que ir? Después de un buen banquete, ¿verdad que no? En ayuno. Ni siquiera hablo de un ayuno espiritual, estoy hablando de un ayuno porque es algo que todos tenemos que hacer y usted quiere que le salgan bien sus análisis sin ninguna influencia de ningún tipo. Así que usted tiene que ir en ayuno. Pero cuando usted está allí, como yo le decía al pastor, porque en estos días, la semana pasada me tuve que ir a hacer uno, y ya era, pasaban mediodía, pero eran muchos, bueno, pasé en el hospital yo casi todo el día. Y estoy allí sentada y cuando estoy sentada, usted sabe en el hospital, ¿no? Que silencio y todo, así que todo se escucha. Y la señora que yo estaba leyendo un libro y la señora que estaba a mi lado me miraba y yo metida en el libro porque me daba vergüenza. Yo digo, yo no sé, que mire para otro lado. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Esos movimientos peristálticos se llaman. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo mi estómago? Pidiéndome que le tirara algo, hermano. ¿Y qué hacemos entonces nosotros cuando pasa? Usted siente el aroma del café, lo que le gusta el café, y usted está en ayuno. Y es así pasa, ¿no? Le da antojo de todo. Pero ¿usted qué le dice? No, ¿verdad? No puedes, te sometes.
Pues eso mismo tenemos que hacer cuando ésta quiere hacer lo que no agrada a Dios. ¡No! Te dije que no, porque yo no te debo nada a ti. Yo le debo al Espíritu. Por eso no voy a hacer lo que tú quieres. No. El que pagó el precio por mí, el que me ama, aleluya, con amor eterno es Cristo. Él es el que me ha hecho libre. Él es el que rompió las cadenas que me ataban. Él es el que me sacó del lodo cenagoso y del pozo de desesperación. Entonces no te obedezco y no te debo nada a ti. Se lo debo al Espíritu. Aleluya. Por eso voy a obedecer es al Espíritu, no a la carne. A la carne hay que crucificarla, hermanos amados. Para hacer algo bien necesitamos, hermanos, del Espíritu de Dios, verdaderamente. Somos deudores a Él. Así que sometámonos a Él. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, ahí está el problema, moriréis, dice. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es a lo que hemos sido llamados y nosotros no pertenecemos a ese grupo. Por lo tanto, queremos producir fruto, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Recuerde que el Espíritu Santo es el agente de santificación. Es el que nos vamos desviando y por allá no, pero no nos empuja para que entremos en la línea. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Él simplemente nos dice, hace un llamado de atención, nos pone las luces, enciende las alarmas, pero somos nosotros. La responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que obedecer a lo que Él nos está diciendo. Dice, fíjese bien, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque alguien puede decir, ay no, pero es que yo no puedo, eso es muy duro, eso es muy difícil. Es que no nos está diciendo que nosotros, no nos está diciendo que es que usted ni yo, nos está diciendo que es que al que tenemos para que nos ayude, fíjese, porque si vivís conforme a la carne, estoy en el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo, si por el Espíritu, es decir, el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y que está morando en nosotros, es el que nos ayuda, es el Espíritu Santo que nos empodera, para usar una palabra, un término de este tiempo. Él nos empodera para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo es el que hace esa obra, pero para eso requiere que nosotros nos sometamos a Él, hermanos. Nuestra santificación no es pasiva, no es, ay, un día me acosté y me levanté y aleluya, gloria. No. Requiere de nuestra participación, requiere de que usted y yo seamos responsables, ejerzamos el dominio propio. Por eso ahí en Gálatas, a partir del Gálatas 5, en el capítulo 5, a partir del versículo 16, que comienza diciendo que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, más adelante entonces habla de las obras de la carne. Y empieza una lista ahí de cosas. Y dentro de unas, por ejemplo, que dice que una de las obras de la carne es la ira, por ejemplo. Y entonces nosotros, de repente, la ira se manifiesta que es una obra de la carne. Pero si usted le dice, no, lo que pasa es que yo soy de un temperamento fuerte. O de carácter fuerte, dicen uno, peor todavía. Eso no es carácter fuerte, hágame el favor. Ni temperamento, es débil. Cualquiera puede gritar, insultar, ofender, empujar, insultar. Eso lo puede hacer cualquiera. Y eso es una obra de la carne, por lo tanto no agrada a Dios y hay que llamarlo por su nombre. Pero en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23 nos está hablando entonces del fruto del Espíritu. Cuando nosotros desarrollamos ese fruto, por ejemplo, el dominio propio, está usted así como que se está transformando como Hulk o quiere estallar como un volcán
la ira está tomando, eso es la carne. Pero el Espíritu Santo, el fruto es dominio propio. Entonces, ¿qué? Si usted cede a la carne, estalla. Pero si usted cede al Espíritu, es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, usted ejerce dominio propio. No le da control ni cabida. Requiere de nuestra participación. ¿Quiénes al final tomamos la decisión? Somos nosotros, hermanos amados. Ceder al control del Espíritu Santo es ceder al señorío de Cristo. Así, tan sencillo como eso. Así que, hermanos amados, depende de usted y de mí. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Categóricamente, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya. Qué hermoso saber eso, que somos sus hijos y que Él nos guía. Amén. Hermoso Dios. No ignoremos entonces cuando Él nos está guiando, hermanos amados. No lo resista. Él nos guía. ¿Y cómo nos guía? Mary, no vayas por allá. Mary, porque algunos quieren cosas así místicas. Eso puede pasar, hay cosas que, sí, que Él es Dios y Él hace como quiera. Pero algunos están esperando algo así, no, hay algo, no. Ahora mismo te está hablando. Así es que, quienes decidimos después somos nosotros. Pero a través de la palabra, un consejo sabio, fundado en la palabra, atención. Ve a través del testimonio o experiencia que usted ha tenido. Y luego usted va por ahí y no debe. Y él le dice, acuérdate que la vez pasada pasaste por aquí. O hiciste eso. Y mira cómo te fue. Entonces uno, eso hace el Espíritu Santo. Nos guía. Pero si uno dice, no, es que la vez pasada yo no andaba bien y bueno, pero sigo por ahí. O, no, que al hermano, mira, al hermano ese le pasó esto. No, es que él es un perdedor, por eso que le pasó eso. Pero a mí, no, yo me las sé todas, así que voy por allí. Ahí está. Ay, Señor, Él nos guía, no lo ignoremos. Nos advierte, atención. ¿Ve? Viene el cambio de luz, la luz ámbar. ¿Y qué hace la gente? Es para frenar, hermano. Yo alcanzo. Y aceleran. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Y el versículo 15, ya para finalizar, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya, hermanos. Estábamos nosotros en el fango del pecado, en el pozo de desesperación. Y Él nos ha llamado para sentarnos a la mesa. Nuestro Padre Celestial, independientemente de cómo sean. Mire, pudimos tener los que tienen todavía sus padres, muy maravilloso. Puede ser muy maravilloso tu papá, o los que lo hemos tenido, pudo haber sido muy maravilloso. Pero el único perfecto es nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él es que te invita a la mesa. Él es el que cambió tu lamento en baile. Él es el que nos ha dado el regalo más maravilloso que estamos a punto una vez más de conmemorar, que fue enviar a su Hijo a morir esa cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Y ahora usted y yo podemos decirle, Abba, Padre, gracias, Padre amado, gracias porque me has limpiado, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí en esa cruz del Calvario, gracias porque siendo Él inocente, gracias porque Él estando en su trono, vino aquí a pagar el precio por nosotros. Aleluya. El justo por los injustos. Él lo ha hecho por nosotros y ahora nosotros podemos decir,
Abba Padre, gracias Padre amado, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, gracias porque no debemos nada a la carne, gracias porque has permitido ahora que more en nosotros el Espíritu Santo. Ahora el Emmanuel está con nosotros, aleluya, no te dejaré ni te desampararé, ha dicho. Oh, bendito eres el que pelea nuestra batalla, el que va delante de nosotros como poderoso gigante, el único digno de ser exaltado y glorificado, honrado y bendecido. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él nos amó primero, aleluya, y nos ama con amor eterno, y nada nos apartará de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada creado nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no exaltarle? Aquel que rompió las cadenas que nos ataban, aquel que nos ha reconciliado con el Padre, aquel que a través del cual tenemos paz, vida eterna, aleluya, aquel que ha dado sentido a nuestro existir, aquel, aleluya, que nos ve a través de esa sangre preciosa de su Hijo.